¿Qué tal, amigas y amigos del portal digital Ecos del Cañar? Bienvenidos a una nueva edición del programa El Otro Perfil, el podcast El Otro Perfil. Queremos dar la bienvenida al ingeniero Diego Ormaza, quien está postulando para la prefectura del Cañar. Este espacio hemos invitado a usted para que nos hable un poco del tema personal más que el político, el ser humano que hay detrás del ingeniero Diego Ormaza. Muy buenos días, ingeniero. Coméntenos cómo ha pasado. Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Cómo he pasado? Bueno, he pasado muy contento. Hay una campaña electoral de por medio que nos abriga mucha esperanza, el reencuentro con la colectividad, el volver al espacio en el que uno se siente bien en la actividad política. Bien, entremos en materia, como se diría. Para que conozca la ciudadanía, ¿en dónde nació el ingeniero Diego Ormaza? Diego Ormaza nace un 24 de mayo en el año 1959 en la ciudad de Cañar. Oriundo del Cantón Cañar. Soy nacido en la ciudad de Cañar, mi padre fue maestro, profesor, y en aquellos años los maestros recibían cambios, dependiendo de cuál era la situación política también. En ocasiones estaban en escuelas centrales en Azogues, en otras ocasiones eran desplazados a otras escuelas. En esa ocasión papá se encontraba laborando en la ciudad de Cañar, en una escuelita de Tambo Viejo, ahora conocido como la parroquia Honorato Vázquez. Mi madre cañareja, mi abuelo, la familia de mi madre cañareja, entonces papá estaba radicado con su familia en la ciudad de Cañar, cuando a mi mamá le toca dar a luz en el Hospital San Clemente, en la ciudad de Cañar, y eso me llena el orgullo, la satisfacción de haber nacido en la ciudad de Cañar. Uno siempre es orgulloso de la ciudad en la que nace. A los pocos meses de nacido, la familia se traslada a sí mismo por un cambio de profesorado de papá a la Dirección de Educación en Azogues, como secretario de la Dirección de Educación. Entonces la familia se traslada nuevamente a la ciudad de Azogues. Esto es más o menos, contándoles en confianza, los 5 hijos que formamos parte de mi familia, mis 4 hermanas mayores y yo. Mi primera hermana, Azucena, es nacida en Biblián, por estas mismas condiciones. 2 hermanas mías, mi hermana María Elena y mi hermana Ruth, son nacidas en Azogues. Y mi hermana Mabel y yo somos nacidos en Cañar. ¿Usted es el mayor de todos? Soy el último, soy el menor de los 5 hijos, mis 4 hermanas y yo, así que podrán imaginarse el último hijo y varón, el mimado de la casa y el consentido de las hermanas mayores. ¿Cuánto tiempo pasó usted en Cañar? Bueno, en Cañar, más que haber vivido en Cañar, lo hermoso de mi infancia era viajar en las vacaciones. Antes, hace muchos años, cuando éramos niños, en las escuelitas había el examen final. La noche anterior al examen final yo me eduqué en la escuela José Belisario Pacheco. El día anterior al examen final ya dejábamos arreglando la maleta, porque luego del examen final al siguiente día cogíamos maleta y directo a Cañar a visitar al abuelo. Ahí nos pasábamos los 3 meses. Eran vacaciones muy bonitas porque mi abuelo tenía 2 propiedades en Cañar. Una propiedad en donde se cultivaba productos de la zona, una propiedad en el sector de Nar y una propiedad en el sector de Quilloaj. Entonces, ir a las vacaciones donde el abuelo era ir a participar en las cosechas, ir a compartir la cosecha, la trilla de la cebada, la trilla del trigo, ir a compartir con la gente del campo, con los indígenas que acudían a las cosechas, compartir con ellos y observarle a mi abuelo las expresiones de profundo amor, de profundo cariño que sentía por los indígenas, ese grado de solidaridad, de fraternidad, de respeto, de consideración que fueron creando también en mí mis principios con los que he ido desarrollando toda mi actividad en mi vida. ¿Amistades de la infancia que recuerde tanto en Azogues o Cañar? Varias amistades. En Cañar no puedo dejar de mencionar a un amigo entrañable, Bolívar Molina. Acá en Azogues, grandes amigos de la infancia, Joselito Rivera, Antonio Crespo, Ricardo Quevedo, varios amigos de las travesuras de la infancia. Con varios amigos de la escuela teníamos un club de caza, pesca y andinismo, de tal manera que para nosotros resultaba fantástico, como eran dos jornadas
en la escuela de 8 a 12 y de 2 a 4. En el descanso de 12 a 2 de la tarde, irnos a San Marcos, a visitar los boquerones de San Marcos. Teníamos nuestras antorchas, teníamos nuestro combustible para las antorchas, la protección para las orejas, porque decían que los murciélagos pican las orejas, y se hacía tan cerca ir y volver de los boquerones de San Marcos que para las 2 de la tarde, con algún fiambre que llevábamos, ya estábamos nuevamente en la escuela. ¿Cuáles eran las travesuras o cuál era, con qué jugaban? Porque ahora ha cambiado bastante, la tecnología ha impedido que haya esa interrelación entre jóvenes, niños, juventud. Claro, las habilidades se demostraban con el trompo, jugando a las arriadas, y mientras más pequeñita era la ficha para las arriadas era hacerle bailar el trompo, cargarle el trompo en la mano, darle energía con el movimiento de la mano y procurar arriarla, hacer que corra la ficha. La ficha podía ser una lata de cola, si es que los trompistas los jugadores del trompo no eran tan hábiles, como podía también ser la moneda de medio centavo, que podría ser similar tal vez ahora a los 10 centavos de dólar en tamaño. Entonces las habilidades iban por ahí. Otro juego interesante era el juego de la culebra, y patear la pelota, pocos vehículos en Azogues, había como dibujar un arco en la pared de lo que ahora es la Catedral de Azogues, en la calle Serrano, dibujar el arco en la pared y patear la pelota hacia el arco. También había como jugar en la calle, y había otro juego en mi infancia de más pequeño, tal vez en los 7, 8 años, se jugaba a las espadas desafiándonos barrio contra barrio. Yo vivía en la 3 de noviembre, frente a lo que ese tiempo era el mercado, a lo que ahora es la Plaza de la Juventud, así que nos agarrábamos a espadazos, espadas de madera y escudos, las tapas de olla, peleando con los de la 10 de agosto, y siempre nos dábamos de igual a igual. Habían la juventud, la niñez en ese entonces, que era una niñez sumamente creativa. Por ejemplo, en la casa de la familia Rojas Palacios, que tenían su farmacia también frente a la Plaza de la Juventud ahora, ese tiempo el mercado de papas, había la habilidad de proyectar películas de las cintas que se quemaban en el teatro municipal. Se recogían los pedazos de la cinta, de las películas, y se proyectaba haciendo el lente de aumento, un foco incandescente desbaratado, puesto agua, para que eso sirva de aumento. Es decir, había mucha creatividad, y yo creo que eso fue determinante también en la generación de nosotros, en la generación de los años 50, porque resultamos ser habilidosos para una instalación eléctrica desde niños, habilidosos para arreglar planchas, habilidosos para arreglar las cañerías de la casa cuando se revientan, e inclusive para entrarle al arte de la carpintería. Yo creo que la generación de los años 50, que nos criamos en la década de los 60 escuchando a los Beatles, escuchando el nacimiento del rock, Elvis Presley, cantantes mexicanos muy importantes como Enrique Guzmán, César Costa, Alberto Vázquez, Angélica María. Sí somos una generación privilegiada. Bien, de ahí pasó al técnico, a Luis Rogelio González, del Colegio Técnico. Yo me educo los 2 primeros años del bachillerato, de la secundaria, me educo en el Centenario y Victorioso Juan Bautista Vázquez, primero y segundo año. Pero ya tenía en mí la inclinación hacia las artes, hacia la industria, especialmente hacia la electricidad. Entonces me cambio al Colegio Técnico para tercer año y continúo mis estudios en el tercer año, terminamos el básico, y ya cuarto, quinto y sexto para bachilleres en electricidad. Ahí hay una anécdota muy agradable, porque también es determinante en la vida de uno. Cuando yo estuve en cuarto grado de escuela en la José Belisario Pacheco, en quinto grado llega a vivir en Azogues la familia Muñoz Amoroso. Me refiero a José Muñoz Amoroso, y llega a estudiar en la José Belisario Pacheco, y nuestro profesor Panchito Carrasco, como los pupitres estuvieron
llenos cada estudiante en su pupitre, pregunta si es que alguien quería compartir el asiento con el niño Pepito Muñoz, que venía de Cañar. Yo, al escuchar que viene de Cañar, no podía ser de otra manera, soy el primero en levantarme y le digo, yo le invito a Pepito para que comparta conmigo el asiento hasta que le consigan el nuevo pupitre, y ahí nace una amistad entrañable con Pepe Muñoz, amigo de infancia. Pasan los años y cuando yo cuando yo voy al técnico, Pepe Muñoz ya estaba en el técnico y sucede lo mismo. Entonces Pepe Muñoz me acoge en el colegio técnico, y me refiero a esto porque la amistad con José Muñoz Amoroso es determinante para que yo forme o pase a formar parte de mi gallada de juventud, de la masa OCA, del grupo OCA, un grupo de jóvenes muy creativos, de jóvenes muy alegres, de jóvenes muy inquietos, con grandes amigos como Remigio Rodas, conocido más como Reno Rodas, de lo izquierdo, Tyrone López, un grupo entrañable de amigos, Milton Verdugo, Patricio González, en fin, una lista interminable. Y me refiero a esto porque de la amistad de la infancia con José Muñoz Amoroso se va determinando ya toda la experiencia de mi juventud, de mi gallada de amigos, porque uno es lo que los amigos son. Y el haber encontrado a ese grupo de amigos, obviamente, que también es determinante en la formación de Diego Ormaza. No hay que dejar de mencionar que nuestra juventud fue una juventud muy compleja. Y fue compleja porque ya empezó a asomar los temas del consumo de marihuana, el tema de alcoholismo en la juventud, etcétera, que nosotros como jóvenes, adoptando una postura sumamente madura, la subimos a enfrentar con mucha responsabilidad. Y vean ustedes ahora todas las personas que me he referido y muchos otros amigos más que conforman lo que fue y sigue siendo nuestra gallada, porque nos seguimos encontrando con nuestros amigos del grupo OCA, de la masa OCA, todos ellos gente de bien, gente, maestros, educadores, profesionales, que han sabido demostrar de que en la juventud sí hay que aprender a enfrentar las cosas con responsabilidad y a salir adelante. ¿Un docente que recuerdes en el colegio? ¿Un? Docente, profesor. Muchos docentes, formadores. No puedo dejar de mencionar al profesor Atila Ávila, nuestro inspector general en el técnico, mientras en el Juan Bautista hacían bulla, hacían relajo, salían a las calles, habían los paros. Nosotros estábamos un tanto impedidos de eso, porque Atilita Ávila era muy, muy estricto en la formación de los estudiantes en el colegio técnico. Varios profesores que fueron determinantes en la formación nuestra, Ricardo Abad, por ejemplo, muchos otros profesores, Huguito Abad, y ya profesores de la carrera técnica, Wilson Rodas, Rafael Rivas, varios profesores en el colegio técnico. Había una pléyade de profesores y profesoras. Un profesor que marcó mucho en mi vida, el profesor Antonio León. El profesor Antonio León fue el profesor mío en tercer grado de escuela. Tuve que pasar el tercer año de escuela en la escuela La Salle, ese tiempo en la escuela Purísimo Corazón de María, para hacer la primera comunión. Él fue mi profesor en tercer grado y luego fue también mi profesor en el colegio, de tal manera que son entrañables profesores a los que uno les recuerda con mucho cariño. Bien, de ahí usted, la universidad, tuvo relación con lo que usted siguió, ya nos comentó. Sí. ¿Cómo se llama? Usted fue a estudiar la ingeniería. ¿En qué universidad estudió? Yo inicio a estudiar ingeniería eléctrica en la Universidad Estatal. Me enamoré tempranamente. Fuimos un año a la conscripción, pasamos un año sirviendo a la patria. Ese era un año en el que estaba previsto de que la dictadura militar entregue el poder ya a los gobiernos civiles. Se iban a dar las elecciones y se tomó la decisión en el gobierno de que tenían que llenarse los cuarteles con estudiantes. Así que fuimos a parar en el cuartel, 120 conscriptos, de los cuales 110 éramos de la provincia del Cañar, amigos de Azogues, amigos de Cañar, de toda la provincia. Pasamos el año del cuartel. Regreso del cuartel y ya mi corazón no soporta más, de tal manera que vino a renglón seguido el matrimonio, mi matrimonio con Adrianita Ávila, con quien procreamos 3 hermosos hijos. Eso también llevó a que frustre mi formación en ingeniería civil y que tenga que buscar trabajo.
encontré trabajo en el Instituto Ecuatoriano de Electrificación justamente como técnico electricista. Así que ingresé a trabajar en la Central Paute. Ahí laboré cerca de 4 años, tanto en operación de la central como en mantenimiento eléctrico. Se presentó la ocasión de un concurso para salir a trabajar en Cuenca, en la subestación Cuenca, dentro del mismo INESEL. Como electromecánico gané ese concurso, salí a trabajar en Cuenca y a renglón seguido ingresé a la Universidad Católica, en donde estudié ingeniería industrial. Soy ingeniero industrial, tengo un par de diplomados de cuarto nivel, reconocidos como cuarto nivel, uno en gestión de gobiernos seccionales y otro en gestión de cuencas hidrográficas y población. Al momento estoy haciendo una maestría en seguridad industrial y salud ocupacional, o más correctamente en prevención de riesgos laborales. ¿Sus hijos todos ya profesionales del primer matrimonio? Mis hijos de mi primer matrimonio sí, me han dado 7 hermosos nietos, nos vemos con frecuencia. María Bernarda, mi primera hija, María Gabriela, mi segunda hija, y Diego Adrián. Con María Bernarda tengo 2 nietos, una nieta y un nieto. María Gabriela me dio 3 nietos, el primero el varoncito, que es el mayor de todos, y 2 mellicitas que son un amor. Claro que criar las mellizas siempre es un tanto complicado, pero las ganancias que hay o los réditos que hay por criar mellizas o gemelos también son hermosos. Y Diego Adrián, que tiene 2 hijitas, tengo 2 nietas con Diego Adrián. De mi segunda relación tengo 2 hijos de crianza, Brian y Mauricio, y 2 hijos con mi actual pareja, que son María Paz y David Antonio. Ellos están solteros, María Paz tiene 22 años y David Antonio, que tiene 20 años. Ya acabando la U prácticamente. Sí, María Paz está terminando la universidad, David Antonio está en segundo año de arquitectura. ¿Cómo hace para mimar a tantos nietos usted? No, el corazón es grande para mimar a tantos nietos. Es más, falta el tiempo. El mismo hecho de que no tengamos la relación permanente, frecuente de la pareja de esposos que tiene sus hijos y sus nietos en el hogar, hace de que no sea tanto el tiempo que podamos estar iguales. Sin embargo, nos estamos viendo con mucha frecuencia y mis nietos también muy contentos de verle al abuelo en esta campaña electoral. Mis nietos están ayudando también a preparar las hojitas que hemos preparado para la polla del Mundial, así que todos están entusiasmados y están intentando también ser parte de las grabaciones para las redes sociales. Obviamente que no hay como por el tema de no exhibir figuras infantiles, pero todos ellos muy contentos con esta etapa, este retorno a la actividad política que esperemos que sea para el bien de todos. Bien, nos comentaba de su trayectoria laboral en CENEL. INESEL, perdón. ¿Cuánto tiempo laboró ahí y cómo se va dando su trayectoria, cómo se va vinculando políticamente? Porque eso también influye bastante en su trabajo, ¿no? Sí, la vinculación política mía es temprana. Yo a los 14, 15 años ya estaba leyendo literatura marxista, ya vinculado al pensamiento de izquierda. Mi generación va acompañada de acontecimientos históricos importantes. En el año 58, a inicios del 58, triunfa la Revolución Cubana, de tal manera que hay una gran influencia en Latinoamérica con figuras como Fidel Castro, figuras como Ernesto Guevara de la Serna, Ernesto Che Guevara, en fin, las figuras de la Revolución Cubana, que tienen un gran impacto en la juventud de América Latina. En mi niñez, escuchar pasar a los estudiantes universitarios cantando Bella Ciao o cantando la Internacional cuando se apagaba la luz era muy frecuente. No olvidemos que el servicio de luz en esos años tampoco era el más adecuado. Entonces hay una buena influencia política en ese ámbito. Además de eso, mayoritariamente acompañados con dictaduras militares, dictadura militar en el 63, dictadura militar en el 71. No había las posibilidades de organizar a la juventud
pero ya tenía inclinaciones por organizar la FESE. Yo en el colegio empecé a utilizar la figura de las reuniones de la Cruz Roja para ya empezar a hablar de política. Entonces eso me da una vinculación temprana. Yo participo a los 17 años recogiendo firmas para la formación, para la creación del Movimiento Popular Democrático, del MPD. Estando en el cuartel me afilio al MPD. Desde muy jóvenes ya participábamos haciendo las serigrafías, trabajando en la propaganda manual de un partido pobre, de un partido de profunda extracción popular, como lo fue el Movimiento Popular Democrático. Entonces hay un despertar temprano en la política. En mi vida laboral, ya con esas características de líder que creo que han sido innatas en mí, porque generalmente era el presidente del curso o era el presidente del grado, esas características de liderazgo. Y yo participo en mi primer proceso electoral en el año 90 como candidato a concejal, porque mi trayectoria como candidato, y hay que decirlo, también ha sido reiterativa, no es que uno llega y a la primera ya acierta. En el año 90 yo participo como candidato a concejal, en el 92 participo como candidato a diputado con Blasco León por el MPD, y luego de ese proceso electoral mis compañeros de trabajo me piden que me involucre en el tema en el tema sindical, en la dirigencia sindical. Me piden que participe como candidato a secretario general del comité de empresa de INESEL Proyecto Paute. Gano esas elecciones y me proyecto ya como dirigente sindical. Nos tocó una lucha ardua porque las intenciones que tenían los gobiernos neoliberales era privatizar el sector eléctrico, privatizar el sector petrolero y el sector de las telecomunicaciones. Entonces me tocó una actividad muy ardua con compañeros de profunda convicción de defensa de los intereses de la patria, de defensa de los sectores estratégicos, e instauramos una lucha sumamente álgida, aguda, sobre el tema de oponernos a la privatización del sector eléctrico, que tuvo efectos, que tuvo resultados, porque en el año 98 cambia la ley del sector eléctrico y se crean, de lo que fue INESEL, unidades de negocio para la venta, para la privatización, cosa que con nuestra lucha hasta el momento no se ha cristalizado. Pero resulta de que mi actividad sindical, que luego nos costó el despido en el trabajo y todas esas situaciones que vienen de la mano, pero esa actividad sindical también me dio ya una proyección nacional, ya una figura conocida, al menos en el ámbito laboral a nivel nacional. Eso me lleva a dos eventos importantes. Participo acompañándole a Edgar Ponce Iturriaga, un altísimo dirigente del sector eléctrico, en las elecciones para designar al miembro del directorio del Consejo Nacional de Electricidad por los trabajadores eléctricos. Yo voy de alterno de Edgar Ponce. Edgar Ponce había dicho: yo voy a esa candidatura, pero quiero que Diego me acompañe, porque nosotros desde acá, desde la Central Paute, habíamos dado toda esta lucha nacional. Ganamos ese proceso electoral y eso me dio la posibilidad de ser miembro del Consejo Nacional de Electricidad. Y adicionalmente a ello, participo en tercer lugar como candidatos a diputados nacionales, acompañándole a nuestro querido y entrañable dirigente Jaime Hurtado González. Jaime Hurtado gana las elecciones, es decir, pusimos un diputado nacional que fue Jaime Hurtado, y yo alternaba con Jaime Hurtado cuando se trataban los temas del sector eléctrico. Los compañeros del sector eléctrico pedían al partido, al MPD, de que me dejen participar. Yo alternaba con Jaime en esos temas, y cuando Jaime Hurtado tenía también que cumplir obligaciones internacionales o situaciones que le alejaban de la capital de la República, participaba yo como diputado alterno de Jaime Hurtado. Eso para mí fue una experiencia sumamente valiosa, y me proyecta también en los medios de comunicación a nivel nacional. Habían entrevistas en los canales más importantes del país por los temas del sector eléctrico, por la lucha contra la privatización, por los temas de la Asamblea Nacional, y en la provincia de Cañar le empiezan a ver a Diego Ormaza ya como una figura importante en la actividad política, y resultado de eso gano las elecciones como prefecto en el año 2000. Hay que reconocer que el proceso electoral del año 2000 tiene tres elementos que son importantes para el triunfo electoral. Primero, la Alianza Unidad Popular, que era la alianza MPD, Partido Socialista, que le denominamos la Alianza Unidad Popular. El haber unido las dos fuerzas
con la figura de Segundo Serrano como alcalde de Azogues, que terminaba 2 periodos con una aceptación excelente de la ciudadanía, nos daba también ya el puntazo inicial que desemboca en el triunfo electoral de Víctor Molina como alcalde y Diego Ormaza como prefecto, acompañado de una lista de consejeros provinciales de primer nivel, porque eso también hay que decirlo. En Cañar ganamos las elecciones con la figura del doctor Jorge Molina Verdugo encabezando la lista de consejeros provinciales. En la Troncal tuvimos una activación muy importante. Yo tengo la idea de que en la Troncal nunca he perdido elecciones, eso lo puedo decir sin vanidad, pero reconociendo de que en la Troncal siempre existió una muy alta aceptación para mi candidatura. Se dan 2 elementos adicionales. La izquierda democrática no inscribe candidato a prefecto y resuelven apoyar la candidatura de Unidad Popular de la Alianza para MPD Socialismo, apoyar la candidatura de Diego Ormaza, y el movimiento Pachacuti tampoco logra inscribir candidatura, y en el movimiento indígena logramos incursionar con las propuestas. Ahí, por ejemplo, yo digo, lo que Ormaza ofrece, Ormaza cumple, y lo voy a demostrar una vez más con lo que les voy a decir. En campaña yo había indicado, en esa ocasión se tenía que elegir, en esa ocasión de 5 consejeros pasaban a ser 7 consejeros provinciales, se incrementaban 2 consejeros, el uno en las elecciones directas. Ya no se elegían 3, se elegían 4. Y el otro consejero tenía que entrar por elección indirecta, es decir, el seno del consejo tenía que resolver a qué ciudadano se le incluía como consejero provincial. Y yo había ofrecido de que ese consejero tenía que venir del movimiento indígena. Y así se hizo. Se habló con los compañeros de la UPCC en Cañar, con los compañeros del Pachacuti, y les dijimos: pongan ustedes el nombre del compañero que quieren que venga en representación como consejero indirecto, y eso se cumplió, y vino el consejero de elección indirecta. Como teníamos mayoría en el consejo, se designó al representante del movimiento indígena, de las organizaciones indígenas más que de movimiento. ¿Quién fue? ¿Manuel? No, anterior a Manuel, no se me viene el nombre ahorita del consejero, pido disculpas por eso, voy a hacer memoria. Pero lo cumplimos, y luego de eso ya vino Manuel Guamán como consejero electo. Pero esa fue la situación, la reelección, que también fue un tema muy importante, una reelección que fue en base al reconocimiento de la ciudadanía de que habíamos hecho obra, por todos los rincones de la provincia. Recuerdo que en un debate que tuvimos en el año, para la reelección, en el 2005, en un debate que tuvimos, uno de los contendores me decía: lo único que usted ha hecho es llenar de letreros la provincia. Y yo le respondí: a cada letrero le corresponde una obra, no hemos puesto letreros sin motivo. De tal manera que lo que usted está diciendo es que llenado de obras la provincia, y el resultado fue ese importante, que tuvimos la reelección que dio la oportunidad de ganar experiencia, de ganar la oportunidad de continuar trabajando por nuestra colectividad. Hubieron obras importantes que fueron reconocidas y que son reconocidas, y que se convierten también en la base de lo que nosotros consideramos que va a ser el éxito electoral en este proceso. Bien, compartir con líderes nacionales como el extinto Hurtado y otros personajes de la política, ¿cómo le influyó a usted para poder trabajar acá en la provincia de Cañar? Bueno, Jaime Hurtado siempre fue nuestro ejemplo, nuestro líder, por su forma de ser, por su bondad, por su humildad, por su humanismo. Tal es así que durante los 9 años que yo pasé en la prefectura, siempre por siempre en la cabecera de mi despacho estuvo la foto de Jaime Hurtado, un cuadro que me obsequiaron pintado la imagen de Jaime Hurtado, porque ha sido nuestro ejemplo. Y es un ejemplo que no se le ha perdido, porque inclusive alguna gente puede decir: ¿y cómo es que con tanto ejemplo Diego Ormaza se abrió del MPD? ¿Ya? Lastimosamente tuve que abrirme del MPD, porque las situaciones mías personales así me lo exigían, así me obligaron, las condiciones que yo estuve viviendo. Porque después de la prefectura me tocaron años duros, años muy duros, en los que mi partido no supo ser solidario conmigo. Entonces, luego de haberle entregado todo con bienes y personas, de lo cual no me arrepiento, pero la convicción, la línea ideológica del MPD siempre está en mí. Yo conservo eso, así me mantengo y así moriré con esos principios ideológicos que jamás los hemos perdido.
De ahí la situación de estar en altos niveles de la política, de la gestión, también de la administración pública, han sido sumamente importantes y han sido ambientes en los que he sabido aprovecharlos en beneficio de la provincia. Me tocó ser miembro del directorio del Fondo de Solidaridad. En el Fondo de Solidaridad habían recursos y eso fue aprovechado muy adecuadamente para que la provincia, para que mi misma administración del gobierno provincial reciba recursos y podamos hacer obras que con solamente los recursos del Consejo Provincial, digo Consejo Provincial porque así se llamaba en ese entonces, con solamente los recursos del Consejo Provincial no hubiera sido posible. Por ejemplo, el alcantarillado de Cochancay, que fue una obra que costó alrededor de $1.200.000, no lo hubiera podido hacer el Consejo Provincial con sus recursos, pero lo hicimos con recursos que provenían del Fondo de Solidaridad. Habían instituciones como CDG, Corpecuador, en donde había la posibilidad, con proyectos bien estructurados, de conseguir recursos para la provincia. Y lo propio con el Consejo Nacional de Electricidad, que daba la oportunidad de tomar definiciones sobre el desarrollo del sector eléctrico en el país. Eso ha sido otro de los elementos de mi vida que vale la pena también comentarlo. Por siempre he estado vinculado al sector eléctrico. Inclusive cuando estuve de prefecto, el gobierno provincial o el Consejo Provincial es accionista de varias empresas eléctricas, de la Centro Sur de Cuenca, de Legaustro, de la misma empresa eléctrica Sogues, en ese tiempo de la Milagro, y eso también me había dado la oportunidad de mantenerme dentro de la actividad del sector eléctrico. Ahí apoyamos también a Legaustro para la construcción del proyecto Caña, un proyecto en nuestra provincia que generaba trabajo en nuestra provincia, que no podía ser de otra manera. El Consejo Provincial tenía que apoyarlo. Y luego, ya de haber terminado mi vida en la actividad de la prefectura, de volver a mi actividad particular, exceptuando un año que pasé como asesor en la Asamblea Nacional y un año que pasé en el Ministerio de Industrias y Productividad, que también fueron situaciones como experiencia muy importantes. El resto del tiempo me he mantenido desempeñándome en el sector eléctrico, en la construcción de líneas de transmisión y ahora en lo que ha sido mi última actividad laboral como especialista de seguridad y salud laboral en la fiscalización del proyecto eólico Huascachaca. Son 14 aerogeneradores gigantes de 100 metros de altura, de los cuales ya se han instalado los 8 primeros de 14, culminando la instalación del 8º aerogenerador. Me he despedido de mi trabajo para dedicarme por tiempo completo a la campaña. La próxima semana iniciará el nuevo frente, son 6 aerogeneradores más, es decir, la mayor parte de mi tiempo he estado vinculado al sector eléctrico y esa también es una experiencia sumamente importante, es un acumular experiencias, un acumular conocimientos y un tema que sí quiero destacar, que en todas mis actividades siempre han estado vinculadas con el servicio a los demás. Como dirigente sindical, el servicio a los demás. Como prefecto provincial, el servicio a los demás. Como trabajador del sector eléctrico, como ingeniero en seguridad industrial y salud ocupacional, también el servicio a los trabajadores, a los obreros, protegiendo su integridad, protegiendo su salud, protegiendo su vida. Bien, en ese trajinar, usted también, corríjame si es que me equivoco, también optó por una tercera oportunidad para llegar a la prefectura o a la reelección. Luego también ha participado en distintas contiendas políticas para asambleístas. A ver, hay 2 procesos electorales. El proceso electoral del 2009, que las encuestas daban como virtual ganador a Diego Ormaza, que eso le preocupó mucho al presidente Correa. Y el presidente Correa aprovechó una movilización del movimiento indígena de Cañar a Sogues y vino a Sogues. Vino a Sogues y como la palabra del presidente era la voz suprema, la gente creía todo lo que decía el presidente Correa. Vino el presidente Correa y ante los medios de comunicación dijo que me había entregado $10 millones y que me pregunten en dónde estaba ese dinero. Esos $10 millones se referían al cupo que tenía el Consejo Provincial con el Banco del Estado. Y para gastar esos $10 millones había que presentar proyectos
para que le financien, con las utilidades del Consejo Provincial del Cañar en el Banco del Estado. Esos eran los 10 millones. Apenas nos habían dado, creo que un millón o $1,5 millones de dólares que se hicieron obras, y los demás proyectos que presentábamos siempre venían negados. Es decir, ya era parte de la estrategia para tratar de desbaratar la candidatura mía. Y esos recursos no llegaron. Me recuerdo que habíamos construido la carretera, la troncal, el Piedrero, y necesitábamos el puente sobre el río Bulo. Y ese puente, los estudios que lo hicimos con un profesional de altísimo nivel de aquí de Azogues, eran negados reiteradamente. Ya el profesional que hizo los estudios decía, ya Diego, ¿ya hasta cuándo? Ya esto, más un estudio mejor hecho que este no puede haber. Lo que pasa es que no le quieren dar el dinero. Y fue eso, hicimos la carretera, pero no tuvimos el puente. Claro, había estado ya en mientes construir ahí un embalse para defender las inundaciones en el Guayas, mientras se intentan llevar territorios nuestros de la provincia del Cañar en la zona costanera. Pero bueno, el asunto es que esos recursos nunca llegaron, pero lo que dijo Correa lo hizo con tan mala intención que la ciudadanía se imaginó que yo había recibido 10 millones y que me los había metido al bolsillo. Eso tuvo su efecto en el electorado, notamos que empezaba a bajar el tema de las encuestas acá en Azogues, y luego entendemos también que en la troncal hubo una que otra situación no muy normal, que lo cierto es que se desembocó en que hubo otro ganador. Ahí gana la prefectura el doctor Santiago Correa. El doctor Santiago Correa tuvo muchos recursos en una situación en la que el Estado ecuatoriano pasaba por una buena época y tuvo la oportunidad de hacer importantes obras en la provincia. Eso fue muy saludable para la provincia. Luego viene otro proceso electoral, el del año 2014, en el que participo como candidato a alcalde, en un proceso que no fue bien visto por la ciudadanía. No se tuvo el éxito deseado, fue una campaña mal estructurada, una campaña mal dirigida, una campaña que tuvo otros objetivos que no eran necesariamente el de ganar las elecciones, más o menos como le sucedió al señor arquitecto Eugenio Morocho cuando fue candidato a asambleísta, en donde el propósito que hubo entre telones no era que él gane las elecciones como asambleísta, sino que salga del escenario electoral. En otras palabras, fuimos parte de un juego político que no lo supimos entender a tiempo y que nos llevó, en mi caso me llevó a un fracaso electoral en esa oportunidad. De eso han pasado algunos años, hemos aprendido más, hemos adquirido más experiencia, de tal manera que ahora estamos en mejores condiciones. Bien, ¿por qué optar de nuevo, buscar llegar a la prefectura, como se llama ahora, no? Bueno, yo les comento, yo me encontraba en mi actividad laboral, una remuneración bastante adecuada, estaba sumamente tranquilo, con la idea de que ya era hora de que asomen figuras nuevas, que haya una renovación en la política, una renovación necesaria, porque el ejemplo que los políticos están dejando, no me incluyo entre ellos, están dejando a la juventud especialmente, no son los mejores. El ejemplo que están dejando, me duele decir esto, pero es verdad. La política está considerada como una actividad destinada para los vivarachos, para los que quieren acomodarse y los que quieren convertirse en los nuevos ricos en la provincia o en el país. Esa es la imagen que hemos dejado los políticos ante los jóvenes y ante el electorado en general. Mucho más con los jóvenes que están alejados de la política. Y eso es preocupante. Esto es preocupante primero porque gente buena no quiere entrar a la política porque no quiere verse en el mismo saco de alacranes. Y es negativo porque los jóvenes no le dan interés a la política porque creen que la política no sirve para nada. Cuando la política adecuadamente llevada es el arte del servicio a los demás. La política sirve para el desarrollo y la prosperidad de los pueblos. La política sirve para el bienestar común, pero los políticos lo han mal entendido. Esa era una situación que me preocupaba sobremanera. Y en mi interés estaba apoyar a grupos jóvenes que se organicen para que ellos sean los nuevos actores. Lastimosamente no se pudo dar esa situación de que los jóvenes se pongan de acuerdo. El acuerdo llega en la mesa, todos llegan con todas las buenas intenciones, pero el momento de definir las candidaturas, los acuerdos van quedando en cero.
Tal vez a ponerse de acuerdo en quién va a ser el alcalde, tal vez. Y el momento de organizar la lista de los concejales, todos quieren encabezar y los acuerdos se van al suelo. En esas condiciones empecé a recibir llamadas telefónicas de varios sectores. Me llamó el Partido Social Cristiano, me llamaron de la Gobernación, me llamaron de otros lados. Había tenido conversaciones con el Partido Socialista y con Unidad Popular, con quienes hay una profunda afinidad. Pero lastimosamente no se llegaron a los acuerdos. Entonces recibí ya la propuesta formal. Luego de todas estas situaciones, en un proceso casi de 2 meses de estar en esto de que le voy o no voy, le corro o no corro, y también en la picazón de político que uno no puede negar que la tiene, pues, o sea, ya uno como político ya es tentado fácilmente en estas situaciones. Y de conversar con la gente, y de conversar con las amistades, de encontrarme con dirigentes comunitarios en algunos lados, de empezar a ir a la feria en Cañar, encontrarme con dirigentes. Sí sería bueno, Diego, que regrese, sí sería bueno, Taita Zuco, sí sería bueno que venga, con usted estuvimos bien, con usted hacíamos obras, ahora ya ni nos reciben, ahora ya los presupuestos hacen puestas adentro, ya ni siquiera nos convocan para una asamblea. Ya es hora de que Ormaza regrese, vamos nuevamente a participar en este proceso electoral, vamos a hacer todo lo necesario para ganar. Queremos ganar este proceso y por sobre todo para utilizar estos 4 años, para que la juventud vaya viendo que sí existimos políticos diferentes, que no todos los políticos estamos metidos en el saco de alacranes, que también existimos políticos que queremos hacer las cosas bien, que podemos entrar a administrar la cosa pública con los bolsillos vacíos y salir con los bolsillos vacíos, pero con la frente en alto. Que la honestidad tiene que estar por sobre todas las cosas y que la vocación de servicio tiene que primar en la actividad. De tal manera que mi reto es ganar estas elecciones, conversar con los jóvenes, trabajar con los jóvenes, incluirles a los jóvenes en la gestión. Estamos pensando inclusive en la posibilidad de abrir una dirección para la juventud. Los emprendimientos de los jóvenes. ¿Qué pasa con un joven que termina su carrera universitaria? No acierta qué hacer, no tiene una visualización real de su futuro, tiene que optar por seguir gastando en una maestría, termina la maestría y la historia es la misma, no tiene opciones de desarrollo. Entonces, esas opciones tenemos que irlas creando con ellos mismos, en el diálogo, en la discusión, en el análisis de los temas, en el apoyo a los emprendimientos. Muchos emprendimientos pueden quedarse por falta del recurso financiero. Y a lo mejor desde el mismo gobierno provincial sí podemos tener la creación de recursos, de capitales, para que estos puedan servir para el desarrollo de esas iniciativas, para que los jóvenes tengan una razón de vivir sabiendo que su vida va a ser exitosa. Nuestra juventud es la generación mejor formada de toda la historia, de tal manera que merecen una especial atención y será mi objetivo también que en las próximas elecciones tengamos figuras nuevas, tengamos cuadros políticos nuevos, pero formados en esos principios, en los principios éticos y en los principios de servicio. Yo creo que por sobre todo eso fue lo que motivó el regreso de Diego Ormaza en la participación en este proceso electoral. Ingeniero, bien, usted debe conocer la provincia de Cañar a lo largo y ancho. ¿Se recuerda o le suena el sector Buenos Aires o el lugar Buenos Aires, aquí en la provincia de Cañar? ¿En dónde queda? ¿Dónde está ubicado? Buenos Aires está en la parroquia Rivera, hacia el oriente de nuestra provincia. Hay una escuelita en Buenos Aires que alguna vez tuvimos la oportunidad también de atenderles. Son sectores que uno los lleva entrañablemente. Mientras más alejado es el sector, más dentro de mi corazón está. Esa, por ejemplo, es la historia de Carua. La Carua, un pueblo alejado, 5 horas a caballo. Prefecto, queremos carretera. Prefecto, tengan la carretera. ¿Cuántos votos hay en Carua? 30 votos, 40 votos. Nunca pesamos por votos, pesamos por el bienestar de la gente y esos sectores quedan en nuestra mente. ¿Hincha del Aucas usted? Hincha del Aucas, perdónenme los barcelonistas, no me vayan a negar el voto por esto, pero sí celebré el que el arquero le haya tapado el penal al Barcelona. Sé muy poco, casi nada de fútbol, no ha estado en mí conocer la alineación del Aucas, solamente cuando Higuita era el arquero.
sabía quién era el arquero. No es que sea un aficionado a la... Pero es una demostración, y permítanme decirles esto, que siempre he estado con las causas populares. Yo creo que Aucas es el equipo más popular del país. La razón por la que me hice hincha del Aucas es un poco larga de contarla. Antes fui hincha del Barcelona, pero siempre he querido romper esquemas. Me hice hincha del Aucas, y como los ancianitos que celebraban el triunfo del Aucas, el campeonato del Aucas, no tan ancianitos, sí una persona madura, sí una persona adulta, con mis 63 años bien vividos, también celebré el campeonato del Aucas. Muy bien, queremos agradecer a los amigos que están observando el otro perfil. Queremos dejarles sus palabras finales, ingeniero. Agradecerles por la invitación, agradecerles por la oportunidad, porque yo creo que este proceso en la campaña electoral, en este proceso electoral, esta parte del proceso electoral, es justamente para que la ciudadanía le conozca al candidato. Personas de más de 35 años se acuerdan bien de Diego Ormaza, pueden ya tener su valoración sobre quién es Diego Ormaza mayoritariamente. Personas más jóvenes que de pronto no tienen ese recuerdo de Diego Ormaza, me refiero a mi participación como prefecto, les puedo parecer un candidato nuevo, y mis canas también les pueden dar una idea de una persona ya de más edad de la que tengo. Sin embargo, de ello es importante que la juventud conozca mi pensamiento, que la juventud conozca cuáles son mis principios ideológicos y mis principios éticos, y este espacio sirve para mucho de ello. Así que mi agradecimiento por permitirme que la ciudadanía conozca un poco más de Diego Ormaza, todas sus vivencias, su forma de ser y las buenas intenciones que tengo. Muchísimas gracias a Ecos del Cañar por esta oportunidad. Muchas gracias a usted, ingeniero, y a los amigos que están sintonizándonos por las redes sociales. Queremos agradecerlos y esperamos en una próxima emisión. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias.